Seguimos en Hora Política y nos acompaña ahora el diputado nacional Diego Giuliano. Diego, gracias por acompañarnos. Bueno, gusto saludarlo, acompañarlos. Muchas gracias. Pregunta de rigor, dado tu expertise. Crisis en el transporte, un gobierno nacional que no deja de retrasar lo que son los subsidios al interior del país, un escenario que se complique. ¿Cuál es el panorama que está visualizando en el corto plazo, ¿no? Para Santa Fe puntualmente? Bueno, en el transporte se da una situación que es completamente atípica. Nosotros cuando estábamos en la gestión discutíamos en general con las provincias la magnitud del fondo compensador del transporte, hasta dónde íbamos a llegar y la posibilidad incluso de ir equiparando tarifas a nivel federal. Y la verdad que fue un esfuerzo muy alto, tal es así que significó un renglón del presupuesto nacional que llegó a 102.000 millones de reparto del subsidio del fondo compensador al interior, hecho con convicción, con la convicción de que el transporte dinamiza la economía. El transporte en todo el mundo conocido, en todo el mundo que tiene colectivos y trenes razonables, tiene subsidio del Estado. ¿Por qué? Porque es una manera de compensar, de llevar adelante el tema de la fuerza del trabajo, de un salario indirecto. La gente no se traslada por turismo en el transporte público. Lo hace porque trabaja, porque va a estudiar, porque va al médico. Bueno, hoy en día el gobierno ha decidido eliminar el fondo compensador del interior y duplicar el fondo de Buenos Aires. Con lo cual la distorsión es profunda, es gravísima, lo digo con todo el conocimiento de lo que me dio la gestión, y esto significa una reversión muy fuerte en la desigualdad entre el interior y Buenos Aires en referencia a las tarifas del transporte. Y lo ven ya, tarifa de 1.000 pesos, 1.100 pesos, 900 en otros lugares. Ese es el promedio, no ANEA, Centro, Patagonia. Y en cambio, tarifas totalmente subsidiadas en Buenos Aires. Yo lo había planteado en campaña, algunos me habían criticado fuerte porque decía, sin subsidio 700. ¿Se recuerdan que lo planteaba en campaña? Si le quitamos el subsidio al transporte, usted puede optar, le decía el ciudadano, sabe que va a 700 pesos. Bueno, me quedé corto, 900.000. Entonces, es un problema gravísimo el país. Diego, la discusión por ahí es más de fondo, ¿no? Preguntarnos si los servicios públicos tienen que dar ganancia. Y uno rememora aquellos programas de Neustadt, donde el tema del tren y el ramal que para, ramal que cierra, y muchos ramales cerraron y mucha gente en la Argentina profunda se quedó aislada, digo, ¿no? ¿Esto es una discusión que hay que reeditarla o ya no? Yo creo que los servicios públicos tienen que tener eficiencia, sobre todo en el transporte. La verdad que hoy está en pleno debate, fíjate que el principal tema es el catálogo de privatizaciones, entre ellos Aerolíneas Argentinas, que plantea el presidente, la privatización de los ferrocarriles. Algo que nosotros, lo que tenemos alguna edad, yo a veces se lo quiero transmitir a otras generaciones, ya lo vimos. Ya vimos cómo se llenó de chatarra la Argentina a nivel ferroviario. Hemos visto lo que significó el vaciamiento del sistema ferroviario. Mira, yo creo en los trenes. Yo creo que el tren, creo que el tren es una herramienta de desarrollo y de progreso moderna, que si bien tiene una evocación del pasado, tiene también un enorme futuro y presente. Entonces, lo que estamos viendo es que si van a privatizar el sistema ferroviario, si van a privatizar sistemas de transporte público, la verdad que es muy difícil lograr lo que un servicio público significa, que es esa universalidad, esa accesibilidad, el hecho de ir a lugares en donde otro no va porque no es negocio. Si el planteo del gobierno es que solamente exista lo que es negocio, la Argentina es negocio para muy pocos. Y entonces el fenómeno va a ser de una concentración cada vez mayor. En Buenos Aires, le decía el otro día, miren, la solución de ustedes es que todos nos vayamos a vivir a Buenos Aires. ¿A ustedes les parece 47 millones vivir en un solo punto del país? Sí, lo que plantean como lo comercial, lo que tiene que ver con... En el sistema ferroviario, y te lo termino, nosotros hemos hecho una gran inversión ferroviaria, sobre todo con el tema del equilibrio entre cargas y pasajeros. Pasajeros en el mundo en general es un servicio público que tiene déficit, pero que dinamiza enormemente la economía por otro lado. Un día de paro de trenes y que me cuenten lo que significa en la Argentina de pasajeros. Luego, había que llevar trenes al interior.
10 trenes metropolitanos hicimos en 4 años, entre ellos el Rosario Cañada de Gómez, que cada tanto amenazan con sacarlo. Acá hay que continuar con el Rosario San Lorenzo, con el Rosario Villa Constitución. Esos son los trenes que venían, el Santa Fe Capital, Laguna Paiva. Y en tren de carga, la verdad es que el tren de carga lo que hace es bajar fletes, baja costos logísticos, le ayuda al que tiene una pyme o una fábrica o un campito o un campo grande, a lo mejor más lejos del puerto. Y eso significó levantar el sistema ferroviario. Las empresas, incluso privadas, adelantaban flete. 26 millones de dólares adelantaron 3 empresas muy grandes de la región al Belgrano Cargas para justamente invertir en el sistema logístico. Entonces, mire, es un concepto muy antiguo, muy viejo el que está hoy planteándose como moderno. Esto ha pasado alguna vez en la historia, ¿no? Donde lo nuevo es nada más que una repetición muy potente de lo viejo. Y eso es lo que hoy es el gobierno nacional. Milei llega o supera ya los 6 meses de gestión sin una ley propia, algo histórico, un récord histórico en la Argentina. ¿Esto es producto de una intransigencia total de la oposición o hay responsabilidades compartidas en este estado de situación? Yo creo que el presidente tiene que en eso mirarse al espejo y ver qué es lo que ha pasado, por qué otros presidentes, incluso de diferentes sectores políticos, han logrado leyes rápidamente. Aquí ha habido una estrategia legislativa desaforada, desbordada. Han enviado el primer día una ley de bases que era la reforma de la Constitución Nacional. Pero tampoco tenemos que entrar en ese debate, porque no es cierto que el presidente no tenga las herramientas. Tiene mucho más herramientas que las que expresa. Tiene un DNU que está vivito y coleando, que es completamente dañino, que ha cambiado 360 y pico normas y disposiciones en la Argentina. Entre ellas, derogó la ley de alquileres, cambió la ley de tierras. Entonces, hay herramientas, el presidente cuenta con herramientas que se las tomó por DNU, que todavía no fue rechazado por la Cámara de Diputados, por lo tanto está vigente el DNU, y la ley de bases es una cuestión distinta. La ley de bases es un ida y vuelta que ha tenido y que sus propios aliados no le han bancado al presidente. Entonces, digo, mirarse al espejo, no entrar en el juego de que no tiene las herramientas porque las tiene, como no ha habido presidente que tenga un DNU de esa magnitud. Y en cuanto a la ley de bases, creo que tiene que primero acordar con sus aliados, que son los que plantean que la ley de bases también es dañina. ¿Por qué? Porque perjudica al productor, perjudica las bases de lo que significa una Argentina que nosotros pensamos solidaria, desarrollada. El presidente ha decidido que va a terminar con la inflación secándonos a todos. Esto es como cuando alguien dice, bueno, ¿cómo hacemos para quitarle la fiebre a una persona? Bueno, lo mejor es que le pase, bueno, no quiero ser dramático, pero le quitan la fiebre matándolo. Acá quieren quitarle la fiebre a la economía matando la economía. Y eso es un gravísimo error que vamos a pagar los ciudadanos, los que tienen pyme, los que tienen el kiosco, los que tienen una gran empresa como la que ustedes ven, todas las variables económicas van para atrás. Diego, recién hablábamos con la vicegobernadora y nos decía que no salga la ley bases perjudica a Santa Fe porque no le permite, de última si es que lo va a hacer, bajar las retenciones al sector productivo de Santa Fe, del campo, ¿no? Digo, esto los interpela a ustedes como representantes, como diputados nacionales y representantes de Santa Fe. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Creo que ese no es el discurso, ese es el discurso del gobierno, ¿no? No es el discurso de una provincia productiva como Santa Fe. A Santa Fe lo que realmente la perjudica es haberle quitado los 4 grandes fondos que perdió Santa Fe y que yo le he pedido incluso al gobernador que los defienda. Haber perdido el fondo del transporte, un fondo compensador que significaba miles de millones por año. Haber perdido el fondo de incentivo docente, otro gran fondo que perdió Santa Fe. Haber perdido la obra pública. La inversión en obra pública en Santa Fe era constante, permanente. Se ha perdido. Han perdido, además, el fondo que nivela las cajas de jubilaciones no transferidas. Ese es el problema de Santa Fe. Y además no hay más transferencias extraordinarias a las provincias. Entonces, yo no puedo entrar en el juego de votame la ley bases porque de esa manera le devuelvo los fondos a Santa Fe, porque no lo dicen,
porque no lo van a hacer, porque el presidente se jacta de que no va a coparticipar incluso impuestos que son fundamentales de coparticipación, y lo explica. Entonces, creo que estamos frente a un experimento social y político bastante extraño. Un experimento que no se da en el mundo. Ustedes cuando ven que el presidente viaja al mundo y está en esos auditorios, yo miro generalmente al auditorio, a ver cómo está. El auditorio cuando va a Estados Unidos, a Europa, se codea, se divierte, se ríen, porque viven en Europa o viven en Estados Unidos. El auditorio en la Argentina cada vez está más serio. Lo vi el otro día en Armstrong. El auditorio cada vez se pone más serio. ¿Por qué? Porque están experimentando con nosotros adentro. Y en realidad los experimentos se hacen con plantas, no con seres humanos o con sociedades como la Argentina. Entonces, me parece que a Santa Fe se la defiende, no solo defendiendo sus fondos, sino también defendiendo su producción y su trabajo, que es lo que se está perdiendo. Diego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, un placer. Diego Giuliano, diputado nacional de Unión por la Patria, pasó por Hora Política.